Vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios, hermanos, se glorifique a través de su palabra. Y en la oración pues añadimos estas necesidades de hermanos, hermanas que están muy enfermos. Vamos a orar por problemas de justicia también. Vamos a orar para que Dios abra las puertas. Amén. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por esta bendición de poder estar en este lugar delante de tu presencia. Gracias por traernos, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti estas necesidades de tu pueblo, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Estos hermanos y hermanas que están muy enfermos, graves, manifiéstate en cada uno de ellos, de ellas, y restaura su salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y así también por este problema de justicia judicial, da la solución, abre las puertas, da la salida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. En el nombre de Jesucristo, ahora envía tu buena palabra a nuestras vidas, que todos vamos a ser edificados, fortalecidos, guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y aún por medio de tu palabra, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 19. Primera de Crónicas, capítulo 19. Leemos el verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 10. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Esto es lo que se le llama en la Biblia, hermanos, visión, donde Dios revela a los suyos, lo que sería ahora pues a sus redimidos, su propósito, en el cual espera que el cristiano, la iglesia,
pueda cumplir esos propósitos que Él ha diseñado, hermanos. Es decir, que la iglesia tiene una tarea que Jesús empezó en la cruz, como fue la salvación y la vida eterna, y que le toca al cristiano, a la iglesia, el continuar, hermano, ese programa que Dios había diseñado. Por eso usted va a ver, hermano, que la iglesia trabaja o debiera trabajar de una manera incansable de alcanzar las almas para Cristo, es decir, predicar la salvación, predicar, hermano, las buenas nuevas de la salvación para el hombre de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Esa es una de las buenas nuevas que están, hermanos, en las Escrituras, y que fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que Dios en su misericordia, hermanos, había abierto las puertas de salvación a través de su vida. Él cumpliría ese propósito de Dios, y lo cumplió en la cruz. Aleluya. Fue ahí donde ahora podemos encontrar el perdón de Dios. Eso es salvación. Es ahí donde podemos encontrar, hermanos, voy a decir, la solvencia de las consecuencias del pecado. Es ahí donde podemos encontrar la esperanza que no avergüenza, la esperanza de la vida eterna. Diga gloria a Dios. Por eso la importancia de lo que hemos leído, porque aquí se dan detalles del propósito de Dios. Eso es visión. Visión no es cómo me voy a enriquecer y que el Señor me dé visión, cómo hacer dinero, cómo estafar. Bueno, no lo dicen así. Cómo hacer mercancía a las almas que me escuchan. No lo dicen así. ¿Y por qué no meterle a ellos visión? Que es precisamente, hermanos, en ellos crear, hermanos, el amor al dinero, de hablarles de prosperidad. Eso no es visión. Eso no es visión. Visión es que Dios revela su propósito. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuál es, hermanos, el plan que tiene para nosotros? Eso es lo que Él revela. Y que no hemos de permitir, hermanos, que ni Satanás ni nadie nos desvíe de esa visión, nos distraiga de la vocación, del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Otros lo creyeron, lo predicaron, y gracias a ellos nosotros hemos conocido a Cristo. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, llevar ese evangelio para que reciban esa revelación del amor de Dios en Cristo, que ha dado salvación y vida eterna. No hay otro propósito ahí. La iglesia no es para venir a sentirse bien, a sentirse cómodo, sino de ser un pueblo, hermanos, que entre en los propósitos de Dios. Lo hizo la iglesia del principio. Y en la antigüedad los hombres que Dios levantaba les revelaba ese propósito. Por ejemplo, aquí el propósito del pueblo de Israel ya lo hemos predicado, que fue que a través de ese pueblo vendría el Salvador, el Mesías,
Y que hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí, hermanos, usted va a ver que estos hombres tenían visión, lo creyeron, y por cuanto lo creyeron, entonces están comprometidos con Dios. Y como estaban comprometidos con Dios, fueron responsables en desarrollar ese propósito de Dios para beneficiar al pueblo de Dios, y que este pueblo cumpliese precisamente, hermanos, ese propósito de Dios, porque de ellos vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Diga gloria a Dios. Por eso aquí, hermanos, la exhortación que hace Joac a su hermano Abisai, los dos eran militares, altos militares. El general era, hermanos, precisamente Joac. Su hermano era comandante. Y lo llamó ¿a qué? A que se esforzara. Y que juntos se esforzaran. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Se iban a esforzar para qué? Para ganar escaños, para ganar gloria, para atraer la atención de los demás hacia la persona de ellos, y que cuando entraran el pueblo, hacia el pueblo, hermano, después de la batalla, entraran, hermanos, como héroes. Ahí viene acá el general del ejército de Dios, y todo el mundo en la calle aplaudiéndolo, hermano, y haciéndole reverencia. Y después que entrara su hermano, ahí viene el comandante que dirigió, hermano, las huestes de Dios. No, esforcémonos. ¿Para qué? Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Eso es visión. Y si hay visión, hay compromiso. Y si hay compromiso, entonces hay responsabilidad. Y el beneficiado es el pueblo de Dios. Mayormente a los servidores de Dios necesitan visión, porque la perdieron completamente. Andan por los jocotes, andan más perdidos que los que asisten, hermanos, a una iglesia. No saben qué hacer. Caminan como perdidos, como extraviados. El coordinador, el supervisor, el líder, el anfitrión, nadie sabe qué hacer. Pero el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de conocer a Dios a través de su palabra, para que a la hora de la exposición no les den garabatos, no le den gato por liebre, no le den agua por leche. Todos tenemos una responsabilidad, compromiso, y que no es fácil. No es fácil. Es un trabajo arduo, continuo. Y no es fácil, hermano, de que todos realmente reciban esa visión. Pero ahí vemos la importancia del liderazgo. Entonces, hermanos, teniendo ya este cuadro, diríamos, la unidad en Cristo hará que se cumpla el propósito de Dios. Ese es el llamamiento que tiene la iglesia, cada cristiano. Y por eso hay labores, se trabaja, lo que nosotros llamamos grupos familiares, la exposición de la palabra de Dios,
y que la palabra de Dios llegue a lo más rincón de las naciones, más allá de las fronteras. Pero muchos han sido distraídos. Ustedes recordarán, el pueblo de Israel fue llamado, sacado, liberado de Egipto para ir a poseer la tierra prometida, pero en el camino se distrajeron. Satanás logró distraerlos a ellos, y por eso esa generación que fue liberada, ¿qué dice la Escritura? No entró, no poseyeron la tierra prometida, porque se extraviaron en su sentido, en la concupiscencia de la carne. No hay ninguna justificación. Nadie puede llegar delante de Dios echándole la culpa a otro. Nadie. Ellos se quejaban por todo. En parte tenían razón, porque tenían hijos. Cuando se acababa el alimento, lloraban pidiendo alimento. Tenían razón. Cuando faltó el agua, lloraban y se quejaban. El problema era que no lo tenían que hacer, sino que tenían que confiar en Dios. En el camino salían ejércitos para impedirles la avanzada y, si es posible, exterminarlos. Y ahí iban venciendo. Después salió otro enemigo con estrategias. Al escuchar, hermanos, que habían vencido naciones poderosas, ejércitos poderosos, la estrategia fue precisamente, hermanos, doblegarlos al ofrecerles, hermanos, un recreo, un reposo, distracción, ponerle los chinamos para que descansaran, para que reposaran. Y enviaron ahí sus emisarios a decirle a la gente: mire, este pueblo le abre las puertas, le hemos puesto chinamos para los niños, le hemos puesto comida, le hemos puesto payasos, le hemos puesto todo esto, distráiganse. También hay juego de dados, naipes cristianos y hermanitas cristianas que están dispuestos a sacrificarse y todo, pues, para que descansen, porque sabemos que la jornada ha sido grande en el desierto. Qué lindo. Pero los bandidos no se lo dijeron a Moisés, al líder, sino que empezaron a socavar la fe, la visión de abajo, para que eso fuese subiendo y subiendo. Pero ahí tenemos un líder, hermano, que se levantó y frenó eso, y muchos se enojaron. Pero al final el propósito se cumplió, porque de eso se trata, que el pueblo fuese beneficiado. El pueblo debe ser sabio, y la manera de ser sabio es conocer los principios de Dios. La manera de ser sabio, lea las escrituras, hombre, ahí está revelado el propósito de Dios, los pensamientos, el corazón de Dios. Léalos. En la exposición de la palabra de Dios, escuche, retenga, viva la palabra de Dios. Entonces tendrá visión. Entonces será como estos hombres que eran, hermanos, importantes dentro del pueblo de Dios y que se comprometieron responsablemente, hermanos, con el propósito de Dios. Amén. Esto me recuerda, hermanos, las palabras de Cristo cuando dice: una casa dividida contra sí mismo. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, en Lucas dice cae, es lo mismo. Una casa dividida entre sí mismo
contra sí mismo, cae. Pero después dice, hermanos, y quiero que lo lea conmigo, Lucas capítulo 11, por lo menos van a leer la Biblia. Y me dice un amén cuando lo tenga. Dice ahí, verso 17, ¿lo tienen? Dice, mas él, hablando de Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, el propósito de Dios se cumple. Y Satanás siempre, hermano, estará acechando como león rugiente para distraer y robarle la visión al pueblo. La Biblia dice que el pueblo sin visión, ¿qué? Se pierde, se extravía. Le hace ver otros asuntos más importantes que el propósito de Dios. Por eso estos hombres nos dan ejemplos, hermano, increíbles. Joac y su hermano, ¿qué? Abisai. Verso 10. ¿Lo tienen? O sea, allá en Crónica. Verso 10. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. Ahí tiene usted el trabajo de estrategia sin salirse del propósito de Dios. El propósito era defender al pueblo de Dios, porque del pueblo saldría el Mesías. Entonces el trabajo de este general como líder del ejército del pueblo de Dios, al ver, hermanos, que los sirios eran más y tenían más herramientas, más armas, entonces lo que hizo fue escoger lo mejor, cuando dice los más aventajados, porque los sirios no solamente venían de frente, sino también dice por la retaguardia. Entonces él necesitaba hombres, hermanos, de guerra para poder detener y vencer la embestida del enemigo. Eso hizo que le restara y le quitara algunos hombres a su hermano Abisai. Y Abisai dice ahí, no sé si leyó conmigo, enojado. Y me quitaste a los mejores hombres. Qué lindo, ¿y yo con qué voy a pelear con estos? Me quitaste a los hombres valientes, ingrato. Y así querés que vaya a la batalla con el otro ejército que eran los amonitas. ¿Estás loco? Vámonos. Y ponemos nuestra nueva iglesia. Que les vaya bien. No, hermano. Estaban en la visión. Estaban en la visión. Él era el líder, el de la visión, que fue transmitida por el rey que tenía, hermanos, la visión, el rey David.
Él lo que hizo fue ordenar en batalla. Entonces los hombres que iban a estar con él iban a batallar contra los sirios. Y al ver que eran más y que eran más fuertes que los amonitas y que la estrategia de ellos era atacar de frente y por atrás, entonces, hermanos, se escogió hombres valerosos, expertos en guerras, que estaban al lado de su hermano Abisai. Pásame esos comandos, pásame el otro comando que anda el fulano de tal, sultano de tal, con su comando, tráemelos. Y aquel se los llevaba, porque él era el de la visión. Ahora tú con estos hombres que te quedan, pelearás contra los amonitas. Aquí no es asunto, ¿estás de acuerdo? O hacemos una votación democrática. ¿Están de acuerdo ustedes? Se los hubiera llevado la tempestad, se los hubiera llevado quien no los trajo, se los hubiera llevado Judas. Fue una orden. Y su hermano, hermanos, acató la orden. Porque fue un momento donde que se debía de usar estrategia. Porque cuando Dios da visión, da sabiduría, da inteligencia. No es asunto ¿qué voy a hacer ahora? Todo desorientado y perdido. ¿Qué haremos ahora? Pues el proverbio Nica es mejor que diga aquí corrió, que aquí quedó. Mejor la sabiduría de Dios. Usemos estrategia, porque Dios da inteligencia, da sabiduría. No es que usted va a quedar como extraviado. Bueno, yo soy cristiano y ahora ¿qué hago? Bueno, vamos donde el que operó en nosotras a través de la Escritura y a ver qué nos dice. Vamos a buscar su guianza, preguntémosle y lea las Escrituras y pídale la guianza al Espíritu Santo para que le guíe. Entonces sabrá qué hacer. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Se convierte la mujer por las palabras de Jesús y se va. La sorpresa fue que regresó y no regresó sola. Regresó con la gente donde vivía alrededor de ella, los vecinos, sus conocidos, porque les había dicho que un hombre le había dicho todo de su vida. Y me ha dado una visión nueva de lo que es la vida con Dios. ¿No será este el Cristo? ¿Y a dónde está? Vengan. Y se lo llevó. Igualito a ustedes, que les da pena hablar del Evangelio, porque ahora les da pena. Esta mujer no recibió instrucciones ni nada, sino que sabía que esa gente tenía necesidades igual que las que tuvo ella. ¿Y quién mejor que llevarlas a Cristo? Y se las llevó. Y después le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu palabra, sino que nosotros hemos oído, hemos visto que Él es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Eso es creer en Cristo y depositar la confianza, nuestra vida en Cristo, no en las manos de un hombre, sino en las manos de Cristo. Amén. ¿Y qué más? Verso 12. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, ¿qué dice? Tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré.
Mira, hermanito, si necesitas ayuda ahí me llamas, ya que te agarré los mejores hombres. ¿No mira usted humildad ahí en el general? De poner primero y decir, si necesito ayuda de ti, tú me vas a ayudar. Si tú necesitas después, necesitas de mi ayuda, yo también te voy a ayudar. Dependiendo cómo se presente la batalla. Ahí viene lo que es la unidad. Trabajar con un solo propósito. A veces pareciera que todos entienden el propósito, la visión, y todos van a la par aparentemente. Después nos damos cuenta, hermanos, que los propósitos de la mayoría son otros. Y que no entendieron el lenguaje. No entendieron la voz de Dios. Cuando Cristo dijo claramente, hermanos, que deberíamos de tener cuidado con la voz del extraño. Pero a veces escuchamos la voz del extraño. ¿Qué es la voz del extraño? Puede salir de las concupiscencias de tu carne. Tu carne es tu enemigo. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Cuidado con esto, hacerlo chicharrón y te lo comes. Porque es tremendo. Y que debemos de estar constantemente con la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Hermanos, nuestros pensamientos, nuestra mente, dice la Escritura, cambiando, desechando lo de la carne y tomando lo espiritual. Porque eso se trata de leer la palabra de Dios. Para que vayas transformándote en tus pensamientos. Hasta llegar al punto, como decía Pablo, tener la mente de Cristo. Es decir, como piensa Cristo, así pienso yo. ¿Y quién lo sacaba de ahí? Nadie. Le pasó igual a aquel profeta que le dijo al Señor: te voy a poner una frente de pedernal, porque no te van a querer escuchar, aún van a querer persuadirte que seas como ellos. Y eso es lo que usted debe entender, que usted no está para hacerse como ellos. Ellos tienen que hacerse como usted, cristiano, adorador de Dios, temeroso de Dios. Pero aquí vemos esa unidad de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Sabe dónde está eso? ¿Ah? Cuando habló de esa unidad el Señor Jesucristo, fue una oración. San Juan capítulo 17. Verso 20. Dice, hablando de Jesucristo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el propósito. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, otra vez ahí el propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando Cristo habló de la unidad, primero puso por delante la unidad que él tenía con el Padre. Fue una unidad perfecta. ¿En qué? En la labor para la salvación de los hombres. Es que de eso se trata. Para la salvación de los hombres. Entonces hubo allí, hermano, un plan, un propósito. Y al desarrollarlo, entonces mostraron esa unidad. El compromiso de Cristo era venir, y vino para morir en la cruz, ser la ofrenda de Dios para el pecado del hombre, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahí estaba el propósito por el cual había venido Cristo. Sujeto al Padre, a la dirección del Padre, a la autoridad del Padre. Y se lo dijo a los hombres: el Hijo hace lo que ve hacer del Padre. No el Padre del Hijo, sino lo que ve el Hijo hacer del Padre, eso hace. Esa es la unidad. Y ya tenemos aquellas oraciones: Padre, te doy gracias, porque sé que siempre me oyes, porque yo siempre hago tu voluntad. Ahí estaba el propósito, que Él vendría como siervo, el siervo de Jehová. ¿Y sabe lo que es siervo? No como ahora le han puesto ahí, hermanos, adornos y todo eso, y joyas y coronas. Siervo es esclavo, que no tiene derecho. Como dice el escritor a los Hebreos, Él oró a aquel que era poderoso para liberarlo cuando estaba en la cruz. Pero como Jesús había dicho en Getsemaní: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es lo que miramos aquí, precisamente. Esa unidad que había en los hombres que David había llamado, de transmitirle esa visión, para que ellos en las batallas fuesen unidos y no cada quien agarre su camino ahí. Mira, ahí pues que Jehová tenga piedad de ti y tal vez se salva, y yo aquí agarro para acá con los sirios. No, montó la estrategia y luego les pidió esa unidad. Si tú miras que yo no puedo, me ayudas, y si yo miro que tú no puedes, yo te ayudo. Pero esforcémonos, ¿qué dijo? Por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Suena raro, ¿eh? A como nos hablan ahora de decretar, de demandarle a Dios. Suena raro. Y yo aviso y decreto que Dios nos ha dado la batalla. Porque si vamos a dar la vida, porque no responda a Él. Y obligar a que Dios responda y me dé la victoria. Porque voy a ir a poner el pellejo. Y por eso hoy decreto. No, hermano, nada. Que Jehová haga. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Si quiere matarnos, que nos mate. Si no quiere dar la victoria, que nos dé la victoria. Gloria a Dios. Que no sé, que andan en alitas de cucaracha ahí detrás de Baal, el Dios de pacto ahí. Impíos. Nada, andar decretando, ordenando. Pedazo de tiesto, barro, ni a barro llega el lodo. No, es que si se le digo personal me botan los dientes, que aquí aprovecho. Claro. Que no les pase, dice el apóstol Pedro, lo del perro y el puerco, el chancho, pues. Que el perro vuelve a su vómito y el chancho vuelve a su lodo. Sino que realmente hagamos las cosas como Dios quiere que se hagan. Seremos beneficiados y será beneficiado el pueblo de Dios. Ese es el propósito. Entonces se van a presentar muchos queriendo ser líderes, anfitriones, pero hoy no quieren ni hacer eso por su liderazgo, que es un fiasco, por estar complaciendo ahí el pecado, la maldad. Pero nadie le hace caso. Tienen la gente ahí como espectadores.
Pero eso puede cambiar ahora. Si nosotros tomamos compromiso con Dios y en esos compromisos ser responsable. Y que nos transformemos los pensamientos cada día. Así dice la Escritura. A través de su palabra. Miren los niños vienen a hacer lo que escucharon de su padre, de su mamá. ¿No se han fijado en eso? Siguen el consejo, mal consejo, por supuesto. Pero si los padres son responsables y trabajadores, sus hijos lo van a hacer también. Porque entonces él hablará con su ejemplo. Hijo, la vida no es fácil, es difícil. La vida hay que trabajarla, hay que sudar la camisa. No ande soñando ahí en regalos, no ande soñando ahí que alguien le va a ayudar. Trabaje. Sí. ¿Y esta casa, papá? Pues esta casa es mía. ¿Y a quién se la va a dar? ¿Qué te importa? Me la voy a llevar también al hoyo. Va a trabajar. No, ahí está. Y yo me muero y esto va a ser tuyo, hijo. Y si tiene 5 hijos, se portó mal al que le dijo, entonces ya no te lo he heredado, yo se lo heredo al otro. Y lo que hereda precisamente es un pleito. Hermanos que se matan entre sí mismos por la irresponsabilidad de los padres. No es asunto de ¿qué es? De parir y de engendrar. Tiene que ser continuo, un trabajo continuo con el niño. Trabajarlo. Yo no digo que no lo herede. Obviamente, si se muere no se puede llevar eso. Pero no esté ahí haciéndole ver fácil las cosas. Por eso saliendo de sexto grado ya embarazan a la muchacha. ¿Dónde vamos a vivir? En mi casa. ¿Tenés casa? Sí, me la heredó mi papá. Pero tu papá y tu mamá están vivos. Entonces no es tu casa. No, pero cuando se muera. Qué esperanza, ¿no? Y yo lo escucho a ustedes decir, para mientras, papi, vamos a vivir aquí. ¿Para mientras qué? Mami, ¿para mientras qué? Para mientras se mueran los viejos. Les da risa. Dios no es así con nosotros. Nos exige para que brillemos. Dios es exigente, hermano. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. No les pasaba ni una a estos hombres, ni a David, que tenía el corazón conforme al de él. A nadie. Para que brillaran y para que viniesen a ser lo que son ahora. El caso de Abraham, el amigo de Dios. Y ahí puede leer usted el libro de Hebreos capítulo 11, lo que fueron estos hombres, estas mujeres, que adquirieron, hermanos, compromiso. Una muchacha llamada Ruth, que se hizo cargo de la vieja, su suegra. No tenía obligación. Su marido había muerto, había quedado viuda. Y por eso Noemí le dijo, vete y cásate, porque no puedo ya darte más hijos para que vengan a ser tu marido. Y aunque volviera a parir, ya no es posible. Pero Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Compromiso, pero responsabilidad. Hacía todo lo que le decía la vieja esta suegra, la Noemí. Fue a trabajar y llegaba así, le pasó esto y esto. Entonces le decía a ella y le tomaba los consejos, haz esto y esto y esto, y lo hacía.
Fue una muchacha trabajadora. Y siendo moabita, no siendo del pueblo de Dios, fue incluido en la línea mesiánica, de la cual 1, 2, 3 generaciones o 4 generaciones vino el rey David, en el cual se confirmó ahí de a dónde saldría el Mesías. Amén y amén. La unidad es bien importante para que el propósito de Dios no solo se cumpla como iglesia, sino también en su vida como cristiano. Creo que ese es el sueño que todos tenemos, que Dios nos respalde como fueron respaldados estos hombres. Volvemos a lo mismo, soñamos venir a ser como estos hombres, pero no queremos pagar el precio, lo queremos todo de gratis, lo queremos todo que no nos cueste. Estas cosas se labran, se trabajan, no salen de la noche a la mañana como habíamos expresado. Dios quiere que brilles, de eso se trata. Como el oro y la plata, te haré pasar por el fuego, porque la idea es que brilles para que tengas valor. Miren, el oro cuando es sacado de la tierra no tiene valor, pero cuando es pasado por el fuego, el cincel, entonces va aumentando su valor. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Y queridos hermanos, servidores, pueblo, sumérgense en las cosas de Dios. Yo creo que ya es tiempo. Ya hicieron lo que querían y no les resultó. ¿Por qué no volverse a Dios? ¿Por qué no retornar a las cosas de Dios? Porque usted se dejó guiar por sus concupiscencias, por el pensamiento de sus corazones, y no llegó a ningún lugar. Ahora permita la guianza de Dios en su vida, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Órele, Señor, levante sus manos. Y mientras usted ora, yo pido a aquellos que todavía no han tenido la experiencia de Cristo en sus vidas. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay alguien que ahora siente la necesidad de rendir su vida, de venir a Cristo, esta es la oportunidad que tiene. Es un acto de fe, de levantarse y rendirse a los pies de Cristo, los pies de su Señor, de su Salvador, que ya no soporta la vida que lleva. Y usted sabe que necesita un cambio, una transformación en su vida. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Transforma la vida. Dios te bendiga. Alguien más que siente la necesidad de entregarse a Cristo, esta es la oportunidad que tiene. Ya basta, dice Pedro, de haber vivido como queríamos. Ahora vivamos para Dios, como Dios quiere, como Dios espera de nosotros. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, esta es la oportunidad que tienen para hacerlo. Que saben que necesitan reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante y hagan un compromiso con Dios. Entonces Dios lo va a respaldar. Vamos a orar. Si alguien más siente la necesidad de entregarse a Cristo o reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo. Bendice a tu pueblo y levanta hombres y mujeres comprometidos con tu obra, responsables, que te amen a ti, Señor, y que brillen para su gloria.
estas almas, Padre, perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávales en tu preciosa sangre. Restaura, cambia sus vidas. Espíritu Santo, llénales del poder, del amor de Dios, para que sean testimonio a su familia, a sus vecinos y a este país, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano hasta el día final. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Antes de continuar, solamente, hermanos, los servidores, al más terminar el culto, vamos a tener una reunión urgente aquí adelante. Se vienen aquí adelante los servidores, ¿verdad? Para que podamos ser más precisos y salir más temprano, ¿de acuerdo? Al más terminar el culto, nos venimos aquí adelante. Amén. Vamos a continuar. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Voy a invitar a mis hermanos diáconos, pasen al frente. Vamos a recoger las ofrendas. Siempre recordando, hermanos y hermanas, que Dios bendice al dador alegre. Amén. Y que este es un medio de bendición que Dios nos ha dejado. Dando es como se recibe. Amén. Oramos al Señor en esta mañana y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu buena palabra, por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú quien bendigas estas ofrendas. Bendice, Señor, al dador alegre y